¿Dónde se encuentran? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Quién borró su rastro? Estas preguntas emergen desde la profundidad de una realidad colombiana trémula y trágica. En este país, la desaparición forzada ha silenciado miles de voces, ha esfumado miles de cuerpos. La impunidad rampante se enfrenta a los rostros imborrables y a las miradas que resisten al olvido reclamando justicia, exigiendo verdad. Ni siquiera sabemos con precisión cuántos son los desaparecidos. La única evidencia es la de un país al que en su apatía se lo está devorando el olvido, mientras deambulan solitarios aquellos que lo siguen buscando. Yo estoy como cuando uno busca una aguja en un pajar allá buscando y no ha encontrado. Para mí es muy doloroso cuando yo voy por allá y no encuentro nada. Y yo decirle, Cristina, Cristina, yo le he fallado, que no la he podido encontrar cuando yo me siento culpable y no es culpa mía, es culpa del Estado. Porque a Colombia no la estremece e indigna la desaparición forzada, porque la indolencia se ha instalado en la sociedad. Durante los próximos minutos intentaremos quebrar la indiferencia para entender por qué miles de colombianos no han podido llorar ante el cuerpo de sus muertos. Tras el telón se oculta una realidad que no queremos ver o que distante no nos toca. Para quitarnos la venda y ver la realidad de la desaparición forzada, llegamos hasta el Teatro de la Candelaria, en donde nos espera Pablo Cala, un defensor de los derechos humanos que ha buscado el rastro perdido de los desaparecidos con el anhelo de restituir su memoria y retornarles la voz. Hola Pablo, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bueno. Pablo, Colombia es un país de desaparecidos. Si miramos las cifras, hablamos de 79.000 personas de las que se perdió el rastro. O si lo situamos en el conflicto armado, en la violencia sociopolítica, hablamos de más de 45.000. ¿Cómo fue que la desaparición forzada terminó por convertirse en un instrumento de guerra? Y más grave aún, en un instrumento de guerra del mismo Estado colombiano. Realmente desde 1938 se tienen reportes de personas desaparecidas, pero la primera desaparición forzada registrada, donde podemos empezar a hablar de una sistematicidad, es en el marco de la doctrina de seguridad nacional en la década del 70. El 9 de septiembre de 1977, una bacterióloga, Omaira Montoya, fue desaparecida por primera vez y están involucrados organismos de seguridad del Estado. A partir de ese momento empieza a haber una sistematicidad y es una sistematicidad selectiva. O sea, se buscan perfiles de las personas a partir de seguimientos, de investigación preliminar, son normalmente activistas de oposición, gente de izquierda, pero a partir de finales de los 80, comienzos de los 90, ya no es selectiva, ya se vuelve una práctica amplia en la persecución política, no solamente a quienes se cataloga como opositores, sino a todo aquel que se puede ver dentro de esa doctrina de seguridad nacional que se supondría que ya había dejado de existir como enemigo interno. O sea, todo aquel que se ve como de alguna forma respaldando la acción insurgente bajo los argumentos del Estado colombiano de que no solamente los insurgentes estaban alzados en armas, sino que muchos de ellos hacían a partir de la defensa de los derechos humanos o a partir de organizaciones sociales, hacían militancia hacia la insurgencia. Eso nos lleva a que hoy, 40 años después de esa primera desaparición forzada, tengamos un problema sobre el dato exacto del universo de las víctimas, porque ha sido algo masivo, ha sido algo como una estrategia de terror del propio Estado. Hay datos, por ejemplo, de CIRDEC, que habla de que son aproximadamente 23.000 algo desapariciones forzadas, pero la Fiscalía hace reportes de que tiene investigaciones de alrededor de 117.000 casos. La unidad para las víctimas ha recibido cerca de 45.515 denuncias sobre desaparición forzada. Y el último reporte del CICR habla de 79.000. Entonces estamos en una situación y es que si no se sabe exactamente cuántos son estos hombres y mujeres que han sido desaparecidos de manera forzada por el Estado, la respuesta a la pregunta persistente de los familiares no va a ser respondida de manera adecuada y es dónde están, qué les pasó, quién lo hizo y por qué lo hizo. En Colombia también hemos vivido el asesinato, los magnicidios. ¿Por qué el desaparecer? ¿Qué significa el ocultar el cuerpo? Incluso negarle al familiar la posibilidad de adelantar ese duelo. La desaparición forzada es un crimen que reúne muchas prácticas de otros crímenes. La detención arbitraria, la tortura, la ejecución extrajudicial y obviamente al cometerse estos crímenes la desaparición forzada crea un manto de impunidad
porque si no está el cuerpo, no está la prueba. Y quieren negar no solamente la prueba frente a la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, sino que buscan también negar que haya existido el crimen como tal. Niegan la identidad de la persona, pero niegan también su historia. Niegan la posibilidad de que una familia pueda tener respuestas frente a lo sucedido. Y en ese sentido, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad que daña no solamente a la familia, a la víctima misma, sino a la sociedad colombiana. Si se hubiesen adelantado acciones pertinentes hace 30, 40 años, hoy no tendríamos estas cifras de desaparecidos en Colombia. Pablo, cuando uno se imagina un desaparecido, piensa en una persona que estaba viva y de la que de repente se perdió el rastro, que se preguntan en dónde está, qué pasó con ellas. Pero cuando mira la realidad colombiana se da cuenta que no solamente se ha desaparecido a esas personas vivas, sino incluso a las personas muertas. ¿Cómo se lee eso? Que estas personas hayan sido desaparecidas de alguna forma bajo ese rótulo del NN, del no identificado, que se hayan negado incluso esa dignidad o esa posibilidad de que sus seres queridos lo lloraran. ¿Por qué se da eso? La práctica de las personas no identificadas, lo que mal llaman NN, como para decir sin nombre, es una práctica que lleva también más de 2 décadas en el país, pero que se ha intensificado en los últimos 15 años y ha sido una práctica para ocultar también crímenes. Muchas de las personas que fueron sepultadas en condición de no identificadas potencialmente son víctimas también de un crimen, como fue una ejecución extrajudicial que fue reportada como un falso positivo o una desaparición forzada que quiere ser ocultada. La situación con las personas no identificadas, además de que allí hayan potencialmente víctimas de crímenes, es que en muchos casos la familia puede estar buscando a alguien en vida y puede estar en un cementerio ya como una persona no identificada. En Colombia las personas no identificadas siempre ha sido un gran enigma. A partir de una situación que se presentó en el 2010 con el cementerio de la Macarena, se logra adelantar un censo nacional de personas desaparecidas y se calculó en ese momento, 2013, aproximadamente 23.000 personas no identificadas, pero últimamente el Ministerio del Interior está hablando de 28.000. Estas cifras de 23.000 o 28.000 lo que están indicando es que hay una gran población que no está registrada muchas veces en las cifras de desaparecidos, de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y que puede estar allí, dentro de esos que se les ha negado una identidad. Desaparecer a un vivo significa en muchos casos que alguien también reaccione. Cuando se desaparece un cuerpo, que ya la persona ha muerto, a veces no hay quien reclame. Entonces empieza, más que todo, es la víctima a buscar a su familiar, inversamente a lo que un familiar de desaparecido empieza a buscar a su ser querido. Esto nos genera una complicación también en términos de lo que es posible y lo que no es posible lograr cuando no se tiene una familia localizada. Pablo, quiero que sigamos hablando de ese tema, pero si te parece después de esta pausa, vamos a una pausa y ya regresamos. Pablo, estamos hablando de los cementerios, de esas personas que están allí enterradas sin identificar. Decías algo que me parece muy importante y es cómo a veces no solamente es el familiar que busca a su ser querido, sino incluso estas mismas víctimas directas que buscan de alguna forma que alguien reconstruya su historia, que alguien las encuentre. A partir de tu experiencia en estos casos, ¿cómo se llevan estas realidades? Cuando nosotros nos encontramos con la situación de la Macarena, se empieza un proceso de agilizar, primero determinar cuántas personas realmente estaban allí, porque había mucha polémica con las cifras. Hay aproximadamente unas 464 personas inhumadas en ese cementerio municipal como persona no identificada. De eso un gran número fueron llevados por el ejército y reportados como muertos en combate. De 2002 para acá se intensificó a partir de 2005. Cuando encontramos esta cantidad de personas, pues empezamos a mirar quiénes son. Se logra un convenio entre la Registraduría de Medicina Legal y hacen la identificación preliminar de varias de estas personas.
en concreto de 5 cementerios, 2.292 personas sin identificar, se logra identificar a 830. Una vez identificada, se cruza con las bases de datos existentes hasta ese momento de reportes de personas desaparecidas y la mayoría no están reportadas como desaparecidas, o sea, no hay alguien buscándolas. Entonces nos damos en la tarea de que ya no empezamos a acompañar a un familiar, sino a acompañar a estas víctimas que se ha logrado identificar, que ya tienen un nombre, tienen un rostro, empezar a buscar a sus familiares. En ese proceso construimos una campaña que se llama Contemos la Verdad, porque todas las personas no identificadas tienen una historia. Se ha logrado localizar cerca de 260 familias y a la fecha de esas 260, 108 han logrado recuperar los cuerpos. Pero al recuperar los cuerpos logran recuperar historias, memoria, dignidad y los cuerpos empiezan a hablar y las familias empiezan a exigir esclarecimiento de la verdad, justicia, reparación integral y que esto no se vuelva a repetir. Estamos hablando que de las 830 ya van 108 que han logrado encontrar a su familiar, pero hay más de 700 todavía buscando. Están buscando una familia, se hicieron nuevas exhumaciones hace poco, 66 cuerpos en febrero, en el marco del acuerdo humanitario firmado en La Habana sobre personas desaparecidas y esperamos que ahora en abril hayan nuevas entregas. Nuevas familias que alivian ese dolor inicial de la búsqueda, pero en este caso muchas de ellas no estaban buscando. Entonces estamos aliviando el dolor de la víctima, de la memoria de una víctima que una familia ya lo localizó. Recuerdo cuando la delegación de víctimas viajó a La Habana que señalaban la necesidad de que se desclasificaran los archivos del Estado, esos archivos que habían permanecido como privados, porque ellas consideraban que en esos archivos estaba el croquis de la desaparición forzada, estaba el rastro de sus seres queridos. De alguna forma se decía que personas se les había hecho inteligencia militar, por qué se les había desaparecido. Sin embargo, el Estado se ha negado a esto. ¿Crees que frente a esa verdad que hablabas es una forma también de negar el reconocimiento de la responsabilidad, pero también esa posibilidad de verdad? Claro, es indiscutible que las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado, tienen información muy importante para ayudar a localizar a personas desaparecidas. Eso es indiscutible porque ellos son responsables de estas desapariciones. Cuando estamos hablando de que hay una desaparición forzada es porque hay dos situaciones. Una, que hay una actuación directa de agentes del Estado. Dos, que puede haber actuaciones indirectas, pero con la quiesencia y anuencia del Estado. Estamos hablando de los paramilitares. Entonces, casos de los paramilitares, casos de los militares que involucran una detención, una privación de la libertad y posteriormente una desaparición forzada, eso no queda en el limbo. O sea, ellos tienen reportes internos donde se pueden encontrar huellas, se pueden encontrar indicios, pruebas hacia localizar a estas personas. Y obviamente al localizar a las personas también localizar la responsabilidad de quién lo hizo y cómo lo hizo. Esto es un reto en lo que viene como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. O sea, si la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y el sistema de justicia que se está creando en el marco del proceso de paz no logra esclarecer esta situación de las desapariciones forzadas, pues va a ser un crimen que va a seguir persistiendo en Colombia. O sea, ya no van a hacer suficiente las acciones que hoy se estén haciendo, sino que nos va a gastar 3, 4, 5 generaciones más para lograr resolver preguntas de muchas familias y lograr localizar familiares de muchas víctimas. Aquí hablamos digamos, la responsabilidad del Estado frente a esa desaparición forzada, pero ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad? Se pregunta uno por qué como sociedad, como colombianos, no hemos salido a las calles a decir dónde están nuestros desaparecidos y entendiendo no solo a los familiares de esos desaparecidos, sino como sociedad, porque hemos sido una sociedad indiferente frente a este crimen. La sociedad colombiana, al tiempo que puede ser cómplice de muchas de las violencias que han ocurrido en el país por el silencio, también ha sido afectada por esa misma lógica de la guerra, de la persecución política, del terrorismo que ha cometido el Estado durante muchas décadas en la lógica de acciones contra insurgentes. O sea, el argumento de que justifican un crimen al decir que están haciendo una persecución a la guerrilla, hace que muchos sectores de la sociedad legitiman eso también y sienten que si se involucran pueden estar involucrándose en posibles nuevas víctimas. Entonces uno puede entender el silencio de la sociedad también como un miedo
un miedo profundo por el terror que se ha generado durante tantas décadas. Pero es un momento privilegiado hoy, en el marco de un proceso de paz, para que no solamente las víctimas, sino la sociedad colombiana, pues tome esos acuerdos como propios. O sea, esto no necesitaría ni siquiera un plebiscito. La sociedad colombiana debería coger estos acuerdos y tomarlos no como los acuerdos entre la guerrilla y el gobierno, sino son los acuerdos para la sociedad civil, lograr por fin una paz estable y duradera, y eso se logra a partir de la verdad y la justicia también. Y si nosotros como sociedad no reclamamos, pues nadie lo va a hacer. Los medios tienen aquí un papel muy importante también en el ocultamiento de la realidad, la tergiversación. Los medios son los llamados también a construir ese escenario de paz basado en el esclarecimiento de la verdad y la justicia. Quedémonos, Pablo, con ese punto de los medios de comunicación y vamos a una siguiente pausa y ya regresamos. Pablo, estábamos hablando de los medios de comunicación. Hay sectores aquí en Colombia que plantean que incluso estos medios masivos, hegemónicos, han sido un actor mismo del conflicto armado. ¿Cómo ha sido la mirada de estos medios frente a la desaparición forzada? Un hecho que tal vez es el que más se mantiene impune en esta sociedad. Hay un periodista que se llama Javier Darío Restrepo, que hace años nos comentaba un grupo en ese momento de defensores en proceso de formación, defensores de derechos humanos, que normalmente los medios tienen varios velos para, desde la realidad, terminar en la pantalla o en el periódico o en la radio una noticia. Y en esos velos hay muchos intereses. Está todo lo que tiene la carga el periodista mismo, de sus prejuicios, sus prevenciones, sus posturas políticas. Están los jefes de redacción, todo lo que pueden estar cargando también de sus posturas. Están los dueños de los canales, que pueden estar también diciendo esto sí, esto no, se va a hacer público o se dice de esta manera. Están los que financian o donde participan estos dueños de canales en términos de empresas, en términos de gremios, que también tienen unos intereses frente a la realidad. Y finalmente, cuando tú quieres llegar a una pantalla, un radio, una prensa, tienes una sociedad que no está normalmente en una lógica de comprender fácilmente las noticias, sino se ayuda a ese proceso. Entonces, cuando tú llegas a la información final, tienes una realidad totalmente diferente. Entonces, una acción que fue cometida por las fuerzas militares puede estar terminando llegando a la sociedad como que es una acción cometida por un actor ilegal. O cuando la víctima es un activista, un defensor de derechos humanos, un sindicalista, puede terminar llegando esa información a la sociedad como que era un aliado de la insurgencia. Entonces, todo eso empieza a legitimar. El papel de los medios es quitar los velos y transmitir una realidad que sea real, objetiva y sobre todo que pueda ser accesible a todo el mundo. O sea, no podemos estar pensando que una sociedad colombiana, para poder tener acceso a la información de lo que ha pasado en el conflicto armado, tenga que esperar a que una novela se lo diga y que la novela lo haga de una manera tan tergiversada que empieza a construir imaginarios colectivos sobre la no responsabilidad del Estado, la no responsabilidad de los gremios, la no responsabilidad de la sociedad misma en estos crímenes. Cuando uno calla, omite, y la omisión es una parte de la responsabilidad. ¿Sientes que un problema en parte de esta sociedad es que justamente la realidad que se ha presentado a través de los medios de comunicación, de ese enemigo interno, de ese concepto de enemigo interno, de alguna forma ha llevado también como a validar la muerte de estas personas? Es decir, o lo valido en términos de que lo veo como un enemigo del país, o simplemente soy indiferente frente a esas muertes. Claro, las campañas que hacen algunos gobiernos frente a defensores de derechos humanos, como enemigos del Estado, como enemigos de la sociedad, como cómplices de la insurgencia, pues eso hace mella, eso termina fácilmente haciendo que la sociedad legitime. Entonces, un defensor de derechos humanos es asesinado y no tiene la reacción que puede tener por parte de la sociedad que sea asesinada una persona por la guerrilla o que sea una persona violentada con ácido, por ejemplo. O sea, esa reacción que está teniendo la sociedad frente a las agresiones con ácido a las mujeres, uno no lo había visto antes frente a tantos crímenes y masacres
que se han cometido en el país. Entonces, allí tiene que ver mucho los medios les dan a eso una prioridad y profundizan mucho en esa realidad y hace que la gente reaccione. Si se hubiese profundizado en las masacres, en los crímenes que se cometieron entre los 80, 90 y se siguen cometiendo hoy, pues obviamente la reacción de la sociedad puede ser diferente. Hablemos del acuerdo humanitario que se alcanzó en La Habana respecto a la desaparición forzada. ¿Crees que es suficiente crear una comisión para encontrar a los desaparecidos o también estamos hablando de la necesidad de que existan voluntades políticas en este país y un cambio en la institucionalidad que permita encontrar a estas personas? Santiago Corcuera es un miembro del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas y hace ya unos años viene diciendo que Colombia es de los países que tiene, uno, mayor cantidad de personas en condición de desaparición forzada, dos, que desaparecen todavía hoy, o sea, sí, la desaparición sigue siendo persistente, y tres, es el país que más tiene legislación sobre desaparición forzada, de cómo actuar, cómo buscar. El problema de fondo, decía él, y creo que lo sigue diciendo, es no existe voluntad política. Entonces, cuando la voluntad política no existe, encontramos que nada de esto funciona. Cuando encontramos que hay un grupo de 3, 4 fiscales que asumen, no institucionalmente de pronto, pero como fiscales, asumen la decisión de investigar a profundidad y de dar respuestas a esta problemática, pues ahí empieza a ser efectiva todas las herramientas existentes. El acuerdo humanitario sobre desaparecidos es una herramienta, pero si no es la voluntad de implementarla, no va a servir. En este momento hemos encontrado voluntades en la oficina del Alto Comisionado de Paz, en la unidad de víctimas, en el grupo especial de fiscales para los cementerios de los Llanos Orientales, en la subdirección de atención a víctimas de la Fiscalía, y esas voluntades hacen que sea posible concretar lo que el acuerdo está haciendo un llamado. Medicina Legal también viene participando de ello. Pero si nosotros, las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las víctimas, la mesa de trabajo sobre desaparición forzada de la Coordinación Colombia-Europa, no estamos allí presionando, esas voluntades no se manifiestan tan fácilmente. O sea, digamos, esto es todo un trabajo de permanente presión para que se logre dar respuestas. Hasta ahora vemos que el acuerdo está funcionando como una herramienta, pero los retos que tiene este acuerdo frente a la dimensión del problema hacen que haya que construir más voluntades y haya que buscar que esto no sea solamente un tema de un grupo de 3, 4 fiscales o un grupo de una oficina del Alto Comisionado, sino que sea un tema de política de Estado. ¿Qué ha caracterizado a Colombia o qué escenarios ha dado en Colombia para que la desaparición forzada no sea solo cuestión del pasado, sino, como tú lo mencionabas, se siga produciendo? Cuando uno mira las experiencias de dictaduras, incluso en América Latina, se da cuenta que efectivamente también la desaparición forzada fue una práctica sistemática, pero como en una temporalidad específica. En Colombia retrocedes décadas y está allí, vuelves al presente y está allí. Es el crimen perfecto que busca ocultar todo. Y ocultar el cuerpo es ocultar judicialmente la prueba, pero es también crearte una expectativa de búsqueda que puede tardar décadas. Están los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia 30 años y siguen buscando. La primera desaparición forzada en Colombia, la de Omaira, va a ser 40 años y no hay respuesta. Entonces, ese crimen que perfecciona el ocultamiento, perfecciona la impunidad, pues hace que siga siendo una práctica en el presente. A pesar de que se siga combatiendo, se siga diciendo que debe cesar la desaparición forzada, se sigue cometiendo. Lo que decía antes ha cambiado de algo selectivo a algo masivo. Hoy vemos que vuelve a ser algo selectivo. Y en ese sentido uno podría pensar que es posible la paz en Colombia si no se encuentran los desaparecidos, pero también si no se detiene esa desaparición forzada. Una cosa es llegar a la firma de un acuerdo final, de ahí inicia un proceso de paz que va a durar de pronto décadas. Se espera que no sean tantas como las que hemos vivido del conflicto armado, pero hay unas condiciones para ese proceso posterior a la firma de unos acuerdos finales. Uno es que no se puede repetir lo que ha pasado antes. Y es si no hay garantías de protección, de seguridad a quienes están, no desde el Estado, sino desde el otro sector de la sociedad, tratando de construir ese Estado de Derecho,
si no hay garantías de protección, esto no va a funcionar. Y eso pasa no solamente por cesar la desaparición forzada, sino por buscar a los desaparecidos, por dar respuesta a las familias, por encontrar esclarecimiento de la verdad, justicia. Cuando se habla de garantías de no repetición por parte de las organizaciones de derechos humanos, estamos hablando de que hay que crear una política pública diferente a la hoy existente con relación a la comprensión sobre los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ser, no se pueden seguir concibiendo como un tema solamente de papel, sino de realidad. Y la realidad hace que sea urgente hoy, para concretar un proceso de paz, que se garanticen los derechos de manera integral. Y en esos, principalmente, el que tú no seas víctima de un crimen por pensar o sentir diferente. Pablo, muchas gracias por venir. Me quedo con ese concepto de la necesidad que en Colombia se deje de eliminar físicamente, se deje de perseguir a quienes piensan diferente, a esa disidencia, y como una forma también de construir garantías de no repetición para poder posibilitar la paz en Colombia.